Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que con estos programas nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica, ni tampoco este es un programa de medicina alternativa ni de naturismo. Estoy grabando hoy este programa en nuestro Parque de la Salud, en Dos Quebradas, y ustedes ven en cámaras muchas personas, y tras de cámaras hay pacientes que están esperando cita, y tratamos de hacer estos programas muy de la mano con lo que he escrito en mi libro Las 100 enfermedades más frecuentes. ¿Qué es lo que estamos viendo más común en nuestra consulta? ¿O qué estamos dejando de ver? Y tratamos de llevar a sus casas un concepto de medicina integral. Anoche estábamos con el tema de la habilitación de las clínicas y nosotros siempre hemos querido mostrar un modelo de salud un poco más diferente a lo tradicional y tenemos un programa de medicina integrativa. Entonces muchas personas llegan acá a la consulta para que yo los atienda y yo ya no atiendo consulta, pero sí atiendo en grupo con el equipo interdisciplinario de médicos. Y ayer, por ejemplo, llegaba una paciente a consulta y la atendió el doctor Germán Ruiz Bolívar. Pero después de que la atienden él, así como la atiende el doctor David o la doctora Damna o Andrés Felipe Rosas o cualquiera de los médicos, pasamos y lo vemos en conjunto. Y ese conjunto va a otros profesionales. Por ejemplo, el doctor Germán inmediatamente termina su historia clínica, se apoya en uno de los especialistas que para nosotros es muy importante y nos ha dado cierta dificultad para que la gente entienda por qué en nuestros parques de la salud siempre hay odontólogos. La doctora Adriana Maya coordina el equipo de odontología neurofocal en nuestros parques de la salud en Manizales y Dos Quebradas. Entonces ella pasa a la ronda y evalúa a los pacientes. Una odontóloga, pero no es que yo estoy consultando por un dolor en rodilla. Yo vengo a consultar por un dolor en el hombro o por insomnio o porque no me tolero la nuca. ¿Y qué papel juega una odontóloga ahí? Por eso estoy acá en un conjunto digamos, de pacientes y profesionales y van a ver cómo lo que es una consulta médica pasa por odontología, pasa por fisioterapia, pasa por rayos X y finalmente en conjunto tomamos una decisión terapéutica. Doctor Germán Ruiz Bolívar, gracias por estar con nosotros, a nuestros invitados en la mesa. Cuéntenos un poco la historia de doña Irma. Yo ayer le decía a doña Irma, colaboren con algo, vaya al programa, porque es que la historia de ella es una enseñanza para odontólogos, para médicos, pero adicionalmente para todos ustedes, para que entiendan este trabajo en equipo, este trabajo interdisciplinario. Gracias, doctor Jorge Enrique. Bueno, doña Irma es una paciente, muchas gracias por habernos acompañado, pues y haber accedido a venir al programa. Es una paciente que viene por una sintomatología, digámoslo, X, entonces consiste en cefalea, malestar, un dolor de espalda de más o menos 2 años de evolución. Vamos haciendo una historia integrativa, una historia de vida. Y en sus antecedentes, entonces, más o menos hace unos 3, 4 años fue que le hicieron el tratamiento odontológico. Hace 2 años. Entonces nosotros en la consulta tratamos de ir buscando como un hilo conductor. Se dice que la enfermedad es una sola y que se asoma por distintas ventanas. Entonces se nos asoma como una hipertensión, se nos asoma como una artritis, como un cáncer, como una diabetes. Pero hay un hilo conductor en esa historia de vida, en ese programa biológico de la persona como tal. Entonces, la historia consiste en eso, en coger ese cabito e irnos buscando dónde se pudo originar la causa, como dice el doctor Jorge Enrique en sus programas, a qué se lo achacamos. Entonces, ella tuvo un tratamiento odontológico grande, le hicieron un detartraje, una cosa que se llama periodoncia, entonces tuvo unos tratamientos, varias intervenciones, ¿no? Gracias. Hace por ahí 2 años me hicieron una cirugía en las encías
porque sangraba mucho, se me inflamaban y yo ya venía con detartrajes cada 3 meses. Y el odontólogo pues me sugirió que mejor fuera donde un odontólogo maxilofacial para que me hiciera una cirugía porque estaba muy inflamada y ya la inflamación venía hasta aquí, casi llegando al ojo. Me la hicieron hace 2 años y descansé muchísimo de los dolores de cabeza, que no los asociaba pues yo a que tuviera algo en los dientes. Y hace más o menos unos 2, 3 meses vengo otra vez con la molestia y me he dado cuenta que es que estoy otra vez inflamada, entonces me deben hacer otra vez la intervención. A ver, doña Irma, usted vino a una clínica de médicos, ¿cierto? Al Parque de la Salud y resulta que usted vino a contarnos una historia distinta a la odontología. Esa historia era ¿qué? Dolor de cabeza y qué más. Dolor de cabeza, muchas picadas, sobre todo en la parte derecha, que yo le preguntaba a la doctora Adriana ayer que por qué me molestaba más el ojo derecho si la inflamación la tengo acá al lado izquierdo. Ella me explicaba algo como de los hemisferios, no sé, ella ya explicará ahora qué es. Y también sufro de hipertensión y además mucho dolor lumbar que se me refleja acá en la pierna derecha. Cuando camino mucho me duele mucho la zona lumbar. La doctora también me mostraba algo sobre la dolencia, pues digamos es que los colmillos, pues que afecta el ojo y afecta la zona de la espalda, la zona baja. Y pues ahí vi que realmente mi dolencia principal es la dentadura, que por ella pues ya me refleja muchas partes del cuerpo, pero no lo sabía hasta ayer que vine a otra cosa. Sí, entonces importante en la historia clínica buscamos la lateralidad, hacia dónde más los síntomas son de qué lado y a veces el paciente dice, ay sí, qué raro, todo está al lado derecho. Entonces eso también nos va orientando a nosotros para ver que hay algo al lado derecho. Entonces buscamos, tuvo una fractura de ese lado, tiene qué cicatriz tiene, qué cirugía le han hecho y generalmente vamos y buscamos en boca. Allí encontramos pues los trabajos que hacen los odontólogos, las coronas, a veces hay fracturas, a veces faltan piezas que ya la doctora Adriana nos va a explicar. Entonces en el caso de doña Adriana, de doña Irma, tiene un campo, eso se llama un campo interferente sospechoso. Entonces entramos a mirar con nuestra odontóloga a ver qué está pasando en boca y que ella nos oriente. Además, ella también en su historia nos refería de una historia antigua de que tuvo una cirugía a nivel pélvico. Y esa cirugía tuvo pues en su parte emocional una implicación grande. Entonces están implicados ya dos campos interferentes desde el punto de vista neural terapéutico, desde la perspectiva de nosotros los médicos que hacemos medicinas holísticas. Entonces está la pelvis y la parte odontológica. Y son regiones que tienen que ver desde los dientes. Ya más adelante pues vamos a mirar cómo es que se correlacionan. Y entonces ustedes ahí van armando esa historia, ¿no? Doña Irma, dolor de cabeza, dolor en la cintura, congestión en esta parte. Sí, a ella se le pudo haber mandado un analgésico. Hay 1000 cosas que ofrecen para el dolor de cabeza. Y me imagino que ha tomado cantidad de cosas. Pero ¿será quitarle el dolor de cabeza como síntoma? ¿O será buscarle el dolor de cabeza como origen de la enfermedad? Porque ella decía, ahora yo nunca me imaginé que esto fuera a pegarme por acá en la cabeza y a ser tan sintomático, o en otra parte del cuerpo. Y ahí es donde el doctor Germán Ruiz Bolívar dice, no, pues abra la boca, yo miro qué pasa. Y vamos a entender ahora en el consultorio qué es lo que hay que analizar desde la odontología y por qué la odontóloga inicialmente no volvió donde el doctor Germán, sino que llamó a una rehabilitadora fisioterapeuta para que en conjunto pudieran hacer equipo y tratar este proceso. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Y entonces continúa el proceso de la historia clínica. Ya la vio el médico, tuvo unos apoyos diagnósticos, laboratorio clínico. A los pacientes les sugerimos, como hay pacientes ahora detrás de cámaras, que siempre en la consulta tengan la ecografía que hacemos de cuello a genitales. Siempre hacemos un barrido ecográfico total. Y a las mujeres
También les sugerimos que pasen por ginecología para hacerles citología, colposcopia, ecografía transvaginal, examen clínico del seno y cita con los ginecólogos. ¿Y será que esto también tiene que ver? Es que Irma viene por dolor de cabeza, un malestar acá en el lumbar, a veces se les baja la energía, se deprimen, muchas cosas. Ah, pero cuando a mí la ginecóloga me dice algo, y cuando el radiólogo me dice algo, y la odontóloga me dice algo, y tengo la historia clínica de él, y el laboratorio clínico me dice también, ah, tengo más herramientas para yo poder decir, doña Irma, usted puede tener esto, y definir un tratamiento. Pero yo sí quiero que ustedes conozcan un poco de la dificultad que ha tenido la doctora Maya García y el grupo de odontólogos para entender que cuando el paciente está en la sala de espera, los llama un odontólogo y el paciente dice, no, 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 es que yo no vengo para odontología, es que yo vengo por un dolor en el tobillo. Pero no hemos podido entender, e infortunadamente muchos médicos ni odontólogos, que cada pieza dentaria está conectada hacia la corteza cerebral con un órgano. Y que cuando yo le toco a ella una pieza dental, le estoy tocando un órgano que le habrán tocado a doña Irma. ¿Qué problemas tendrá? Porque es que ella desde mucho tiempo viene con amalgamas, con tratamientos odontológicos. ¿Y será que todo eso se va uniendo para presentar un problema sistémico, doctora Adriana? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar de este tema tan interesante y que en Parque de la Salud ha sido una experiencia que ha ido madurando y que mis compañeros médicos cada vez son más conscientes de que debe ser una valoración integral. Casi que podríamos decir que este diagnóstico es un rompecabezas. Vamos armando cada fichita, cada historia del paciente, no es cada hoja de vida, digamos, como del paciente nos va contando toda su historia y eso es lo que va formando el diagnóstico. En odontología hemos encontrado la dificultad, por lo que usted dice, doctor, muchos pacientes en la sala de espera, cuando tengo la oportunidad, muchas veces no alcanzo con todos y me excuso directamente, pero cuando tengo la oportunidad, invito a los pacientes a pasar a la consulta y siempre me van a responder que ellos no vienen, entran de una forma indiferente, a la defensiva, no entran amorosos, no quieren entrar. Yo sé que el consultorio odontológico no es agradable, pero fuera de eso no comprenden cómo es esta visión nuestra. La labor nuestra en el consultorio odontológico es educativo y yo creo que lo mismo pasa también con la doctora Marcela en la parte de Ángela en la parte de fisioterapia, porque vamos a decirle cómo la boca puede afectar ese tratamiento médico, cómo la boca puede ser una interferencia para que hagamos un tratamiento en una forma ordenada, nos tomemos los medicamentos que nos recomiendan y nos funcionan los tratamientos 2, 3 meses y repetimos nuevamente, se va volviendo cíclico. Entonces, ¿era malo el médico? ¿Era malo el medicamento? Pero no miramos bien el paciente, encontramos las bocas llenas de tratamientos mal hechos o muchísima combinación de metales o prótesis dentales, cajitas de dientes contaminadas con hongos o desgastadas que me producen una presión en la articulación y llegan los pacientes con dolores en los oídos, con zumbidos, con problemas de ATM, que es una de las consultas muy comunes de la consulta odontológica, pero resulta que hace deambular al paciente por muchos profesionales médicos. Digamos el tema de la articulación temporomandibular, que es esta articulación de la mandíbula con el cráneo, casi no vienen directamente al odontólogo, sino que van donde otorrinos, neurólogos, médicos que manejan el dolor miofacial. Y terminan en un consultorio odontológico y yo los voy a invitar a que terminen conmigo y terminen en fisioterapia. Entonces, ese diagnóstico se va uniendo y se va armando ese rompecabezas, como decimos, y no es solamente mi tratamiento, Irma, es mi tratamiento con el tratamiento del doctor, con la visión del doctor Rojas, con la visión de la fisioterapeuta y con tu colaboración que nos va a funcionar lo que te vamos a proponer.
Y la doctora Adriana acaba de mencionar algo muy importante, porque es que si no hay receptividad del paciente, si el paciente dice, esa prótesis que va a tener problema. La tengo hace Sí, 20 años. Sí, eso es porque me quieren cambiar esa prótesis. Realmente los tratamientos odontológicos que nosotros hacemos acá no es porque queramos hacerle un tratamiento, hacerle un blanqueamiento, un diseño de sonrisa, no. La especialidad que ha hecho la doctora Adriana Maya García, que además es docente universitario de muchos años, es que entendamos, primero, que la boca hace parte del cuerpo humano y que la boca, en cada pieza dentaria, hay una relación directa con el cuerpo y con todos nuestros sistemas. Y que desde esa especialidad y en manos de estos odontólogos neurofocales, podemos darle la mano al médico para mejorar la calidad de vida de la paciente y poder solucionar, como en el caso de Irma, un dolor de cabeza crónico muchos años allá, tomando cantidad de analgésicos que nos ofrecen para un dolor de cabeza, pero que desconocemos el origen. Por eso vamos a pasar al consultorio odontológico y vamos a mirar qué es lo que tiene Irma, qué fue lo que lo vio Germán. ¿Será que lo que lo vio el doctor Germán realmente sí tiene que ver con lo que ella tiene? Aunque ella ya casi que nos está diciendo, es que yo siento que esto empieza acá y ya mi cuerpo se desorganiza. Pero veámoslo desde la parte de la odontología. Continuamos pues con nuestro programa con la paciente doña Irma. Estamos en el consultorio de odontología con la doctora Adriana, donde ella va a hacer una demostración con nuestra paciente y nos va a explicar la correlación que hay de cada pieza dental con nuestros órganos. Doctora Adriana. Bueno, entonces entra el paciente y hacemos una valoración odontológica, digamos, entre comillas, normal. Todos los odontólogos debemos mirar toda cabeza y cuello. La odontología neurofocal va más allá de los dientes. Ese sería como el eslogan, digamos, de la odontología neurofocal. Yo no voy a mirar que el diente esté blanco, derecho, estén organizados, alineados, ni nada, sino que vamos a mirar más allá y toda esta historia. Entonces, permiso, el paciente nos abre la boca, vemos una boca relativamente sana, acorde a su edad, su color, ¿sí? Miramos que es una paciente que ha tenido varios tratamientos odontológicos bien realizados, tiene un puentecito en la parte anterior, muy cuidadosa con sus encías, pero entonces empezamos a notar varias interferencias, como llamamos nosotros, que ya vamos a explicar, y es muchísimo metal en boca. Levanta un poquito la cara, por favor, para que me enfoquen aquí. Muchas calzas grises de las cuales hemos hablado durante varias veces en varios programas. Saca la lengua. Revisamos la lengua, la textura, el color. Levántala al paladar. La humedad de la boca. Los carrillos, que son las mejillas en la parte interna. El paladar. Cierra. Y también revisamos lo que yo les decía ahora, la ATM. La ATM es esta articulación que se forma en la mandíbula con el cráneo. Por favor, abre la boca. Abre bien, cierra. Abre. No sé, pues casi que podríamos acercar el micrófono y se nos escucha un ruido. Desde acá se alcanza a ver un clip. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces aquí ya me remito, digamos, a una maqueta de un cráneo. Resulta que esa articulación que está formada por la mandíbula, que tiene, llamamos cóndilo, una partecita que articula aquí en el cráneo. Sí, como una horquetica, y tiene un cóndilo que entra aquí en esta zona cerca al oído. Cuando nosotros hacemos apertura y cierre, entonces esta articulación rota en esa cavidad, ¿sí? Va a hacer una ligera rotación y debe ser libre, suave, simétrica, ¿sí? Sin ruidos articulares, sin molestias, sin dolor.
Pero resulta que por tantos tratamientos odontológicos, por ortodoncias mal realizadas, por falta de dientes, por bruxismo, por problemas ya de estrés, entonces empezamos a rechinar los dientes o apretar la mandíbula, estos músculos empiezan a colocarse hipertónicos y empiezan a aparecer alguna sintomatología. Doctora Adriana, disculpa, los vecinos de la articulación, que es importante por la sintomatología, ¿cuáles son los vecinos de esa articulación? Entonces, esta disfunción de ATM es muy difícil hacer el diagnóstico y por eso los pacientes, como decíamos ahora, deambulan como por mucho consultorio, porque se puede referir a la zona periauricular. Entonces, muchas veces están con otorrinos. Con otorrinos. Con otorrinos puede haber ruidos, hay chasquidos, hay… El famoso tinnitus, el zumbido en el oído que a veces no deja dormir, y hemos visto mucha correlación con la articulación temporomandibular, que es de tratamiento de ellos, de los odontólogos. Los mareos. Hay dolores musculares, que aquí es donde vamos a hablar con la doctora Ángela, porque hay una hipertonicidad que puede incluso haber asimetría. Esa asimetría yo les explico a los pacientes que es que muerden más o comen más por un lado y es como si hiciéramos ejercicio solamente por un lado. No es que ella sea con una deformidad ni nada, sino que los músculos se tonifican más hacia un lado y uno alcanza a apreciar esto. Hay dolor de cabeza, hay dolor en la sien y especialmente hay un dolor que los odontólogos olvidamos y es en toda la parte cervical y en la cintura escapular. Es que se refleja hasta la parte de hombro, desde aquí. Y si nosotros no hacemos ese manejo integral y yo me llego solamente, exclusivamente a la boca y corrijo con aparatología la disfunción de esta articulación, pues la paciente no va a mejorar del todo. Por eso necesita… Hay una correlación importante de la articulación de que estamos hablando con las articulaciones sacroiliacas que están en la región lumbar, por unas, si la doctora Ángela de pronto nos colabora ahí, hay unos ejes geométricos que tienen que ver con la estática de la columna y por eso es que tenemos a la doctora Ángela que tiene que ver con la parte de fisioterapia. Y no solamente es por esos ejes, sino que nosotros no podemos ver al paciente como un segmento, yo le voy a ver la cabeza, no, porque si la postura de la mandíbula varía, entonces la postura corporal también cambia porque ella hace algunas compensaciones que la doctora pues sabe más, igual un paciente niño que respire solamente por la boca, entonces abre la boca, inclina la cabeza hacia adelante, incluso la pelvis, las rodillas y todo, cambia totalmente su postura y allí pues necesitamos de nuestra fisioterapeuta. Pero antes de pasar con la fisioterapeuta… hablamos de los otros campos interferentes. Entonces, en esta paciente encontramos, además de tanto metal en boca y todas las amalgamas y todo lo que hemos hablado allí del tema, recuerden esa intoxicación. Segundo, recuerden que no es quitarlo por quitarlo, que hay una metodología especial para quitarlo, pero también está la correlación directa, que yo creo que era lo que usted quería, doctor, que yo hablara de esta correlación de algunos dientes con los órganos. Sí, pero como ya vamos a explicar como esa especialidad, yo sí quiero que doña Irma, como ya estuvo con el doctor Germán y le contó su historia en la consulta, ahora en odontología pues contará otra historia. Usted dijo ahora algo muy importante, es que yo veo que la dentadura sí me está afectando a mí el resto de mi salud. Sí, porque pues me duele mucho la cabeza y lo que decía ahora pues la zona lumbar y esta pierna y sobre todo cuando camino, pero no lo había relacionado tanto hasta ayer que vine pues a la consulta con el doctor Germán, que vine por mi dolor lumbar. Y ya luego cuando la doctora Adriana me vio y me explicó algunas cosas allá en unas imágenes que tiene en la pared, entonces inmediatamente relacioné que mi problema bucal es el que me tiene afectadas las otras partes del cuerpo. Irma, ¿alguna vez en ese trasegar de su salud, ese trasegar médico,
que lo han visto tantos médicos, tantos odontólogos, ¿le dijeron y le hablaron de esa correlación? ¿O nunca le dio ni...? No, nunca, para nada. Aparte odontología y aparte medicina. Exacto, sí, siempre iba a profesionales diferentes. Okay. Vamos a ir a este corte de comerciales porque resulta que la vio el médico, pasó a odontología y la doctora llamó a una fisioterapeuta, en este caso a la doctora Ángela Rosero Semanate. ¿Y qué papel juega? Entonces, ¿qué dirá ella? No, pero entonces ya se me creció el mercado, pues mire, está un poco de gente viéndome. Sí, no, y afortunada es, claro, y afortunada porque es que a veces ella vino fue a una consulta médica. Ella no tuvo que pagar una consulta adicional para que nos diera el concepto la odontóloga ni la fisioterapeuta, porque es que esa es nuestra finalidad, por lo menos en nuestros parques de la salud. Hacer ese equipo en conjunto y decirle a ella, este es el camino terapéutico que usted debería de tener para mejorar su salud. Ya regresamos. Y seguimos con esta evaluación en equipo. Saben que mientras yo estoy grabando este programa está sentado al lado de nosotros y no está en cámaras el doctor Franklin, que es la persona que nos apoya en cromoterapia y en patología crónica. Y hay muchos más médicos tras de cámara pendientes de este programa, porque es que Irma viene por un dolor de cabeza, pero a nosotros no nos interesó la cabeza de ella. Nos interesa toda en conjunto, porque el doctor Germán Poral dijo al principio del programa, y también le afectaba la parte emocional, y a veces se le apaga el motor y uno con ese dolor y esto inflamado y tal, pues le afecta su estado de ánimo. Entonces se complicó toda Irma, porque ya no quiere salir, ya no tiene ánimo para nada, cuál paseo, cuál nada, pues porque tiene ahí una cosa que le está afectando su salud. Y por eso yo quiero que ustedes entiendan la importancia, primero, de elaborar una historia clínica muy amplia, y segundo, que en la medicina una sola golondrina no hace verano, que nos tenemos a veces que liberar de tantos egoísmos y decir, bueno, entonces en psicoterapia hagámosle cromoterapia y toda la parte de acompañamiento emocional, pero también hagámosle esa terapia neural que hace o hacemos en la parte terapéutica médica. Que Irma entienda por qué hay que empezar a quitar lo que la doctora decía ahora, ese metal de la boca, que es todo ese mercurio. Porque cuando yo tengo mercurio arriba y abajo, es como cuando ustedes le hacen hacia una candela. Yo no veo la chispa, pero el cerebro la siente. Y ella habla por celular, y el polvo a tierra de ella es todo ese metal en la boca. Y a las 3, 4 de la tarde ella en una oficina, al lado de un computador o con un celular, ya no quiere verse con el mundo porque ya no aguanta el malestar y demás. Pero resulta que ella la evaluó y enseguida al consultorio de la doctora Adriana está la doctora Ángela Rosero Semanate, y ella es fisioterapeuta, pero otra especialista, una fisioterapeuta. ¿Por qué? ¿Para qué, doctora Adriana? Bueno, es que no podemos olvidar que su motivo de consulta era ese dolor, pero ella también me refiere un dolor lumbar. Ella refiere un dolor en espalda, en pierna. Ella está asistiendo a unas terapias con fisiatra, ¿sí? Pero ella continúa con esa molestia. Entonces, cuando yo hago el análisis de boca y de la radiografía, que es el medio de diagnóstico, ya hacemos el análisis que tantas veces hemos explicado en el cuadro de la correlación de dientes y órganos, que si nos alcanza el tiempo repetiremos. Pero entonces yo ya veo que todas esas interferencias de la boca, la ATM, los tratamientos bien o mal hechos, me hace falta algo más. O sea, ya la parte muscular, yo no sé manejar bien esa parte muscular. Para la articulación yo le voy a colocar una plaquita ortopédica, voy a utilizar unas siliconitas que son para hacer unos ejercicios, para relajar la parte de músculos, pero yo ya es manejar la parte bien de postura y de la rodilla y de su espalda, pues tengo a la experta al lado, afortunadamente, entonces por eso la invitamos. Gracias, doctora.
Bueno, teniendo en cuenta, por lo que ya tanto se ha hablado de la articulación temporomandibular, que es una articulación que en muchas de las ocasiones yo diría que todo el tiempo la tenemos como aislada de todo el conjunto del cuerpo como tal, y no sabemos que es una articulación demasiado importante para nuestro cuerpo. Es una articulación por la que nosotros manejamos de aquí hacia abajo nuestro sistema pues corporal. Otro punto importante, lo que ellos estaban hablando, que ella manifestaba dolor lumbar, dolor de rodillas, dolor cervical y de cráneo, es sencillamente porque nuestro cuerpo estamos conformados por unas cadenas musculares. Como ustedes saben, todos nosotros, todo nuestro ser somos músculo, porque estamos diseñados para el movimiento, para movernos. Y manejamos cadenas descendentes musculares y cadenas ascendentes musculares. Entonces, el problema que ella tiene es un problema en la articulación temporomandibular y por todas las afecciones que ha causado, que ya lo han hablado los doctores. Y a raíz de eso, y por la postura que eso la ha llevado a manejar, ella en su parte craneal y en su parte de ATM, ha conllevado a que esa cadena descendente muscular se vea afectada y por eso haya un inconveniente a nivel lumbar, a nivel de rodilla, porque hay un desequilibrio muscular en el que se ha afectado tanto la parte de la articulación temporomandibular como su musculatura global. Es algo que en otro tiempo lo veríamos como ilógico, ¿no? Porque siempre hemos tratado como aisladamente esta parte de aquí con la parte de acá, pero tiene mucha relación, al igual que muchos estudios afirman que el problema, si tenemos el problema o un inconveniente en un pie, que es la cadena ascendente ya muscular que nosotros tenemos, también nos puede provocar problemas a nivel de articulación temporomandibular. Entonces es tan importante, por eso el trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, que a cada paciente con problemas de ATM o con cualquier otra sintomatología lo podamos ver varias clases de especialistas y que cada uno en nuestro campo aporte un granito de arena en lo que la persona pueda tener o pueda presentar. Otra forma de que ella dice que le duele la cabecita, el cráneo, es porque en nuestra articulación temporomandibular también manejamos unos músculos que son supramandibulares, que están encima de nuestra mandíbula, y unos inframandibulares. En ocasiones, o todo el tiempo, siempre, ya sea odontólogos o nosotros mismos, los fisioterapeutas, erramos en que nos preocupamos por la parte de la musculatura cervical y la parte de la musculatura temporomandibular, supramandibular, perdón. O sea, todos los masticatorios. Exacto, todos los masticatorios, exacto. Pero nos olvidamos de la parte anterior del cuello también, y es muy importante, porque de nuestra articulación y de la parte de la mastoide, sobre todo, se originan unos músculos que van a la parte del yoides, un huesito que nosotros tenemos en esta parte, que ustedes lo pueden tocar y percibir, que es la manzana o la nuez, que se dice, en donde se conectan otros músculos que también tienen relación con la articulación temporomandibular, que vienen también de la parte de la mastoides a la parte del omóplato o de la mastoides al esternón. Entonces miren la conexión que tenemos también con esta parte anterior y nunca la tocamos, porque pensamos que esta parte solamente es para la deglución. Y miren que la deglución también tiene mucho que ver con la parte de la articulación temporomandibular y la parte de odontología y todo eso. Claro, cada vez que nosotros tragamos saliva, que tragamos más de 300 veces al día, hacemos contacto cruzado. Entonces siempre hay un movimiento de la mandíbula al hacer deglución. Entonces lo que tú explicas es perfecto. El cuerpo es algo integral. Todos hemos tenido un uñero. ¿Cómo nos molesta un uñero? O una quemadurita con un fósforo en el dedo. Nosotros hemos tenido una piedrita en el zapato y no nos deja estar bien. O nos depilamos un pelito y cuando se arranca un pelo, eso duele en todo el cráneo. Estamos hablando de cosas muy pequeñas. Ustedes se pueden imaginar doña Irma, su boca llena de mercurio hasta donde más no le pudieron meter. Fuera de eso, tiene un problema la ATM. Julián, permítame esta radiografía, por favor. Julián, nuestro camarógrafo. Pero es que detrás de todos ellos vuelve equipos, hay que hacer estudios. Y ella trae esta radiografía que es la panorámica,
Porque una cosa es lo que yo le puedo ver allá por fuera cuando se ríe, pero es que de ahí para arriba es donde está el cuento, porque inclusive es más grande. Si yo paso esto, por ejemplo, téngame Adriana, yo a ella le veo estas cositas, pero de ahí para abajo es donde está el cuento. ¿Qué estoy haciendo yo con ese implante, con ese tratamiento de conducto, con toda esa pieza que es lo más grande que está dentro? Y es lo que me dice esta radiografía. Y le dijimos a Irma, mañana que grabemos, llévenos una panorámica para poder interpretar qué es lo que usted tiene y por qué tantos profesionales estamos en conjunto para poder solucionar de base el origen del problema de ella. Porque también le pudimos haber mandado un analgésico para el dolor de cabeza. Nada pasa. Hay que buscar el origen del problema. Ya regresamos. Entonces, Irma nos hablaba que les explicara un poco de ese cuadro donde yo hablaba de la relación de los dientes, de esa famosa interferencia y cómo los dientes se relacionan con cada órgano. Nos remitimos entonces a un cuadro de valoración neurofocal en donde nosotros miramos o tenemos como un esquema ilustrando cada grupo de dientes con los órganos, la parte de la columna y con cada articulación que se relaciona. Entonces, cogemos la radiografía o la zona que el paciente refiere. Irma nos refería más o menos a nivel del canino, ¿sí? Una molestia, un dolor, miramos la radiografía, vemos un tratamiento de conducto bien hecho, pero una zona difusa que pareciera un absceso, y cuando llegamos al cuadro vemos que los caninos se relacionan con el ojo. Ustedes manejan una nomenclatura, unos números. Ok. El canino, que es el número 3, ¿sí? Que es el colmillo, digamos, se nos relaciona con el ojo, la cadera, con esta zona de la columna, con hígado, ¿sí? Nos señala con qué vértebras, con hipófisis. Y yo le explicaba a ella, no significa que porque tú tengas un tratamiento de conducto en esta zona, pues tú vas a sufrir de los ojos. Y yo quisiera explicarles de la manera más sencilla a los pacientes cómo es esta verdadera conexión, porque es difícil incluso para mis colegas que me ven o que ven estos programas, que yo les diga que un diente anterior se relaciona con el sistema geniturinario. Entonces tenemos una red nerviosa que va a venir siempre como a la torre de control que sería el cerebro, y viene a hacer un recorrido por todo el cuerpo. Para poder llegar a esta zona, unos hacen un recorrido por una parte de la cara, de la parte anterior, lateral, por los lados, y han recorrido el cuerpo. Entonces, los nervios y toda esa parte energética que se relaciona, por ejemplo, ya dijimos, el canino se me relaciona con el ojo, con la cadera y con eso. Entonces, si hay una pequeña interferencia en esa zona, hay un bloqueo, hay un diente torcido haciendo presión, hay un absceso, hay una amalgama, un metal, hay un implante mal colocado, entonces se nos puede reflejar a otra zona. Como para explicar interferencia, cuando nosotros hablamos de interferencia, ¿es qué, doctora? Es ese bloqueo energético que no permite que fluya bien la información. Es eso, entonces son cada una de estas zonas. Es una irritación constante local en un sitio determinado. Ya en la boca estamos hablando de un tratamiento odontológico, una fractura o algo que tenga, y en la otra parte del cuerpo puede ser una cicatriz de una cirugía, una inflamación crónica de alguna cosa, una misma uña encarnada, puede ser de campo interferente, para ir hablando pues de los términos. Claro, la paciente refiere detartraje. ¿Qué es detartraje? Son cirugías de encía y esta zona. O sea, si miramos de forma integral, Irma tiene muchos campos, muchas interferencias que tenemos que ir desglosando de su molestia y todo, pero como
tenemos nuestra invitada, la doctora, quería también como finalizar hablando de la articulación temporomandibular, en que nosotros manejamos ya estas plaquitas que muchos conocen, pero también hacemos unos ejercicios de fisioterapia. Doctora, usted puede colaborar en la parte de odontología con ejercicios. Nosotros los odontólogos utilizamos o un corcho o unas siliconitas donde el paciente lo coloca en la boca y hace movimientos de lateralidad, de relajamiento. Pero ayer que analizábamos el caso, usted me hablaba de que hacemos también otros tipos de ejercicios, o se utiliza el drenaje linfático en la cara o no se utiliza. Okay. Bueno, en la parte ya como tal, a nivel de fisioterapia, en pacientes con disfunción temporomandibular siempre manejamos varios aspectos. Son muchos los abordajes que se pueden hacer en un paciente. Entre ellos, los más utilizados está el masaje relajante de la musculatura masticatoria, de la musculatura de la garganta, de la parte anterior del cuello de la garganta y de la musculatura de la parte cervical, que es todo el compendio que tenemos que nos abarca la parte temporomandibular. Algo muy importante que se me escapaba es que el paciente también debe tener un periodo de relajación, porque como mantenemos una tensión y por las plaquitas que se les coloca, es algo nuevo que se le coloca en su cuerpo, en su boca, entonces ellos, los músculos vienen a sentir como esa tensión de que algo nuevo tienen ahí, entonces vienen y valga la redundancia, se tensionan, entonces nosotros entramos ahí a relajar esa musculatura para que no haya problemas, pues ya otro problema adicional, que sea ya la tensión constante, en que vengan ya los dolores, como ya lo refiere el de cabeza, el de cuello, que es no otra cosa que una tensión muscular generalizada y que se irradia pues a otro lado. El drenaje linfático es muy recomendable cuando hay una cirugía, un postquirúrgico, cuando se hacen los maxilofaciales es muy recomendable porque hay una inflamación, ha habido un proceso pues quirúrgico y por lo tanto requiere que se haga un drenaje de esa parte bueno, maxilofacial como tal. Lo que se usa normalmente, aparte de que hace una cirugía o algo como es el caso de doña Irma, podemos utilizar ellos pueden hacerse un autocuidado con unos automasajes, que uno se les puede enseñar para que los puedan hacer en la casa y ellos puedan mantener una mejor, digámoslo así, calidad de vida. Y es haciéndose unos masajes que sean muy, muy profundos y que vayan dando toda esa parte de nuestro sistema muscular. Ahora les explico cómo lo vamos a hacer, perdón. Entonces, los pacientes deben tomar, ustedes saben que esta parte de aquí tenemos el musculito masticatorio también que se llama el temporal, tenemos el macetero y profundamente tenemos los pterigoideos, pterigoideo medial, pterigoideo lateral, que son unos musculitos que nos vayan a ayudar a que nosotros hagamos esto, que cerremos la parte de la mordida de la mandíbula. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta parte del temporal y la vamos a hacer hacia abajo, y vamos a ir bajando poco a poco. Es un masaje que se hace profundo pero lento. En cada parte de donde vamos a masajear lo vamos a hacer durante 5 veces, vamos a repetirlo en cada sitio. Yo no lo voy a hacer porque no tenemos el tiempo, pero mire que vamos a abarcar toda la parte orbicular de los labios, toda la parte que nos tiene que tiene que ver pues con la articulación, ¿sí? Y lo hacemos de forma descendente. Muy importante la parte anterior de la garganta, vamos a hacer un estiramiento de esta parte, de esta forma, y también lo podemos hacer luego hacia abajo. Porque aquí también como tenemos músculos superficiales, también tenemos músculos profundos que tenemos que llegar a trabajar en ellos. Igual no nos olvidemos de la parte de atrás, vamos a coger de esta forma los deditos, cogemos la parte occipital, hacemos un masaje lento pero profundo, igual repetimos 5 veces en cada parte. Recordemos que lo hacemos a partir de la columna vertebral, de las espinas de las vértebras, y lo llevamos hacia el lateral y vamos relajando toda esa musculatura. Recuerden que estos son ejercicios de autocuidado,
¿sí? Y ya en un consultorio de fisioterapia ya uno le realiza otra parte de ejercicios. El otro que hablábamos de la decoaptación ya se puede hacer con un hiperboloide o con un esfero, Un corcho, un corcho, sí, Perdón. eso. Es importante, doctora, qué pena que interrumpa, la doctora Olga Cecilia Trujillo, que también trabaja en nuestro equipo, tiene en YouTube, va a salir aquí la dirección, estos ejercicios, un resumen de ellos, enseñando a los pacientes, porque para que vean que trabajamos todo en equipo y para que nosotros también coloquemos estos otros ejercicios. Sí, listo. El de la decoaptación que vamos a hacer para disminuir la tensión de la articulación es colocar un bolígrafo, si lo tienen en su casa, un lapicerito o un hiperboloide que es esta silicona. Lo ponemos en la parte lateral perdón, lo ponemos en la parte lateral en los molares y vamos a hacer. Cuando lo apretemos suavemente, ¿qué va a pasar? Que nuestra articulación, esa articulación viene en esta forma, ¿cierto? Nuestro cóndilo y nuestra fosa articular. Cuando colocamos el hiperboloide o el bolígrafo en las molares, va a hacer que se abra un campito en esta articulación y que se abra un espacio entre el disco y entre la articulación y que haya un descanso de esta parte mandibular. Aparte de eso, vamos a hacer unos cierres muy suaves, 6 veces vamos a contar y los vamos a hacer muy suaves para que haya esa relajación en esta parte y por ende no relaje esta parte muscular y la parte de abajo. Ella podría tomarse un analgésico con los efectos secundarios que conocemos, o podría tener un acompañamiento de odontología, de fisioterapia, de terapia neural, de cambiar todos estos metales en la boca y con toda seguridad el cuadro clínico cambia. Yo quiero agradecerles al doctor Germán Ruiz Bolívar, a la doctora Adriana Maya García, a la doctora Ángela Rosero Semanate y a todos ustedes en especial por tener la suficiente paciencia y abrir sus corazones y cerebros para este conocimiento. Muchas gracias por estar con nosotros.